Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy jueves 12 de abril. Bueno, hoy es Stalin González en los micrófonos. Vamos a ver si podemos intentar comunicarnos con Liliana ahora. Está en una actividad del Frente Amplio, pero bueno, darle primero buen provecho a lo que están comiendo. Gracias por escucharnos, gracias por vernos a quienes logran hacerlo por vía de la red. Antes de comenzar el programa vamos a dar los créditos de la estación. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilixa Arcaya. En la producción, Selene Pérez. En los controles, César González. En la conducción, Stalin González. La mensajería Dilo 3456. Los teléfonos 0212-482-9750. Y el Twitter y Periscope @RCR750. La página web rcr.tv. Bueno, muchas gracias a los que nos acompañan y siguen el programa. Bueno, hoy un día que está un poco movido, ¿no? La señora Tibisay Lucena, que es presidente del CNE por los últimos 13 o 14 años, llevará en el cargo. Dice que está dando un parte de cómo va la convocatoria al fraude. Y bueno, y ella es una imagen de lo que nosotros creemos que eso no es una elección. La señora tiene en ese cargo por lo menos desde el 2006, 2005, está en el cargo, ¿no? Estamos en el 2018. Para que vean cómo es tan transparente, cómo es ese proceso tan legítimo, tan que tiene a todos los venezolanos pendientes. Y ella habla que el cronograma electoral se ha venido dando y se ha estado cumpliendo cabalmente. Yo nada más les voy a decir a quienes nos escuchan un dato en términos de día. En las últimas elecciones, para que vean cómo esto no es una elección, las últimas elecciones, las regionales del 2012, hace 6 años, entre la fecha que se anunció y la fecha de realización de la elección como tal, hubo 453 días entre el número y la fecha en que se anunció. La de gobernadores 2017 hubo solo 34 días entre el día que se anunció y la fecha de que hubo la elección. En las municipales 2013 hubo 192 días. Y así en la NC hubo 60 días entre el día que se anunció y el día que hubo el proceso electoral. En las presidenciales 2012, donde quedó electo Hugo Chávez, entre el anuncio de la elección, o sea, el día que se anunció y la elección, fueron 383 días. Estamos hablando de un poquito más de un año. Las presidenciales 2018 o el intento de elecciones 2018 que intenta hacer Maduro, entre el día de la elección, entre el día que se anuncia y el día de la elección, hay 80 días. Nada más para que vean ese dato de cómo este gobierno quiere hacernos creer que esto es una elección y cómo aquí hay que luchar por verdaderas elecciones libres, transparentes, donde los venezolanos podamos elegir, podamos escoger entre opciones, podamos votar por el partido que hoy nosotros queremos, podamos escoger por el candidato que hoy nosotros queremos. Eso no está presente para ese evento que se ha convocado para el 20 de mayo. Usted no puede escoger el partido donde quiere, porque hay partidos que están inhabilitados. No puede escoger al candidato que quiere porque unos están presos o están inhabilitados o están en el exilio. Entonces no hay una verdadera escogencia y no hay un derecho al sufragio. El derecho al sufragio tiene que ver con el derecho de elegir y ser elegido, el derecho al secreto del voto, el derecho a que haya un procedimiento transparente, un proceso transparente, y es parte de la lucha. Pero bueno, esta señora está ahí dando una rueda de prensa intentando convencer a alguna parte del país sobre que eso sí es una elección, y nosotros hemos dicho que esto no es una elección, y de eso vamos a hablar más adelante en el programa, y vamos a llamar a algunas personas que hemos estado adelantando algunas actividades, hemos estado haciendo asambleas, haciendo encuentros y buscando de parte de
hablar con la gente y dar argumentos de por qué esto no es una elección, y no es que estemos llamando a la abstención, sino que eso no es una elección. Yo quiero votar. Yo soy una persona que cree en el voto, que quiere elegir, no ve otra forma de resolución de este conflicto, pero en una verdadera elección, una elección donde pueda elegir, donde yo pueda votar por el partido que quiero, por donde pueda elegir al candidato que yo desee, donde mi voto no valga y no sufra modificaciones en el camino, donde se me garantice mis derechos como ciudadano, donde se abra el registro electoral permanente en Venezuela y afuera. Uno tiene el derecho al voto según nuestra constitución, mayor de 18 años con cédula, que se inscriba en el REP, ¿no? Y el gobierno quiere poner requisitos que no están en la constitución para que la gente en el exterior pueda ejercer el voto. De eso se trata esta lucha, y aquí hay que seguir luchando por tener verdaderas elecciones en este país que logren el cambio político que nos saque hoy de la crisis donde estamos. Porque la razón fundamental de toda esta lucha es que este país no aguanta. Venezuela, los venezolanos no aguantamos 6 años más de este desastre, 6 años más de que no haya producción nacional, de hiperinflación, de inseguridad, de que no nos alcance el dinero, de que con este tema de los estatiques, por ejemplo, el salario mínimo no alcanza sino para comprar un cartón de huevo y a lo mejor un litro de jugo, si acaso podrá alcanzar el salario mínimo para ello. De eso se trata, que aquí las cosas cambien para mejor. No se trata solo de salir de Maduro, sino que podamos darle a este país un vuelco, y este país vuelva a ser el país de producción, el país donde todos podamos construir nuestra familia sin ningún tipo de problemas. Pero bueno, sobre el tema de la elección vamos a hablar más adelante. Esta semana ha habido alguna otra noticia. El fin de semana, bueno, yo escuchaba ahorita la radio, estaban hablando un poco de la cumbre y lo que tiene que ver toda la cumbre. Yo creo que bastante se ha hablado del tema. Venía escuchando aquí el programa sobre eso, y pero es un evento que va a estar este sábado. Evidentemente hoy la comunidad internacional juega un papel fundamental e importante en el acompañamiento en la lucha del pueblo venezolano por restituir la democracia, por conseguir democracia, por conseguir una elección libre, y que es evidente que ahí está esa cumbre de las Américas el fin de semana, donde el tema central es la corrupción, que creo que es uno de los males que hoy tiene Latinoamérica y la política en el mundo, pero sobre todo Latinoamérica, el tema de la corrupción, cómo ha penetrado a los gobiernos, cómo ha penetrado a la función pública, todo este escándalo de Odebrecht, cómo en Venezuela, para quien nos escuche y vean, una de las cosas que aquí este país tiene que cambiar este modelo, es que Odebrecht, que ha logrado la investigación de Odebrecht, tiene ya varios presidentes, expresidentes, políticos, ministros, diputados presos en Latinoamérica. En Venezuela, que hay varias de esas obras de Odebrecht, y además en las declaraciones del señor Odebrecht en la justicia habla de los sobornos en Venezuela. Pero no es nada más que hubo soborno en las obras de Odebrecht en Venezuela. Es que hubo soborno para la asignación directa y no hubo licitaciones para ese tipo de obras. Pero es que además el metro cuadrado y el metro cúbico de construcción de las obras de Odebrecht en Venezuela están por el doble y hasta el triple de cómo se pagaron en otros países. Es decir, aquí el metro de transporte subterráneo, que nosotros conocemos como el metro, costó en Venezuela 3 veces más de lo que pudo haber costado en Perú o en algún otro país, en Ecuador. Es que los puentes que quedaron pendientes en Venezuela costaron 2 y 3 veces más de lo que costaron en otros países. Pero no nada más, entonces vea que hubo soborno para tener la adjudicación de la obra. Es que además hubo sobreprecio en las obras. Pero además Venezuela es el único país de Latinoamérica donde está el escándalo de Odebrecht, donde están las investigaciones de Odebrecht, donde no se terminó ninguna de las obras desde que Odebrecht entró en cada una de estas obras, de estas construcciones. Vean hoy, y no es mentira, a quienes nos escuchan y vivan en distintos sitios del país, o bueno, uno va y se mueve por distintos sitios. Vean, una de las obras es Metro Guarena-Guatire. Ahí está la gran obra, solamente los pilotes ahí en el frente del centro comercial Buenaventura, entre Guarena y la vía Guatire.
Esa obra nunca se ha terminado. Todavía falta, por ejemplo, usted ve los pilotos ahí hicieron la cosa. Todavía falta la conexión de Guarena con el túnel que va subiendo la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Y todavía falta el túnel y el viaducto que conectaría con la ciudad de Caracas a través de las estaciones de metro de Palo Verde y Petare. Todavía falta esa obra. No está listo el puente sobre el río Orinoco, tercer puente sobre el río Orinoco. No está listo el segundo puente sobre el lago. La línea 5 del metro de Caracas, por ejemplo, tampoco se terminó. Y así cada una de las obras donde Odebrecht está implicada en Venezuela, sin contar la Tocoma, la gran fuente de electricidad que se estaría construyendo en el Caroní, donde Odebrecht participaba en la obra civil de esa construcción y tampoco se culminó. Entonces, para que veamos cómo en Venezuela necesitamos justicia, necesitamos poderes independientes que abran esta investigación, porque cada una de las obras, yo entiendo que hay mucha gente que dice cosas, que es que si la oposición no habla de ese tema, porque miren, ninguna de esas obras la oposición ha sido gobierno, en ninguna de esas obras. Aquí todas esas obras han sido durante el gobierno de estos señores, porque acuérdense que aquí además está todas y cada una de esas obras están en manos del gobierno central. Todas y cada una de esas obras dependían del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Comunicaciones, de Minfra, los distintos nombres que ha tenido el Ministerio de Obras desde el 2003 hasta hoy y los distintos ministros que han pasado por ahí durante estos años y que todos han sido parte de esa corrupción. Y ese es un vivo ejemplo de cómo en Latinoamérica hay muchos funcionarios públicos que hoy está presos y en investigación por eso, y aquí en Venezuela la Asamblea Nacional la ha hecho, y cuando yo fui presidente de la Comisión de Administración y Servicios en el 2016 se adelantó este informe de las obras inconclusas. El diputado Guaidó, mientras fue presidente de la Comisión de Contraloría, avanzó y está hoy en Lima, y además nosotros juntos fuimos a Brasil a buscar cierta información sobre este caso, y esa es parte de la que este país no aguanta este sistema, no aguanta a estos señores en el gobierno, que lo que han hecho es empobrecernos, lo que han hecho es agarrar el dinero de los venezolanos para enriquecerse a sí mismos, y que por eso es que hoy la lucha más que nunca está porque nosotros podamos tener elecciones libres, justas y transparentes que hagan el cambio político necesario de tener un gobierno, tener un país donde haya producción nacional, donde el funcionario público esté bien remunerado, donde haya reglas claras de transparencia y de la administración pública, donde esas asignaciones de obra sean llamadas a concurso, donde gane el que esté mejor preparado y el que tenga mejor oferta, donde haya un sistema de control y desembolso en cada una de esas obras. Esas obras debieran haber tenido, además de que tuvo que ir a una licitación, es que en la medida que usted va desembolsando, ahí con una contraprestación, bueno, yo desembolso con el 30% de la obra, con el 50% de la obra, con el 70%, entonces paulatinamente va desembolsando, porque ese es dinero de la nación, ese no es dinero de cada uno de los que están ahí, los que han administrado, los que han hecho ministros, sino que lo que han hecho es acabar con las riquezas de este país, y es parte de esa crisis. Un país donde recibió más de $1.000 millones durante todos estos años y que se fue en la corrupción. Hoy no está invertido en obras públicas, no hay carreteras buenas en este país, no hay sistema de metro, no hay puentes, pero tampoco hay hospitales, tampoco hay escuelas, tampoco hay empresas que produzcan por culpa de la expropiación. O sea, ¿qué se hizo con todo el dinero? Y es gran parte de la reflexión que hoy tenemos. No es un tema que nosotros no queramos ir a una elección, no, nosotros queremos ir a la elección. Queremos votar, queremos cambiar esto, queremos tener el derecho a elegir, pero eso que hoy plantea el gobierno es que esta señora sigue dando una rueda de prensa. No es una elección, usted no tiene el derecho a elegir, usted no tiene el derecho ahí de poder elegir y a cambiar el rumbo de este país. Es un sistema que está hoy hecho sin auditoría. No está la observación internacional, por ejemplo. Todo lo que se habló del tema de la observación internacional, dónde están las auditorías, quién controla el software, todo y cada una de esas cosas, hoy no le da confianza a una gran parte de los venezolanos de que eso no es una elección, porque evidentemente que hay una parte que cree que yo creo en la elección. Ahora, lo que yo creo que eso no es una elección, pero aquí tenemos que seguir luchando porque los venezolanos podamos tener un cambio de verdad, podamos tener un cambio hacia un mejor país, hacia una mejor Venezuela. Vamos a ir al primer corte y cuando vengamos vamos a seguir profundizando sobre este tema de la elección y cuáles son las ideas que tenemos para ello.
Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Señora, si quiere hacer una torta o postre de coco, lléguese a Coco Factory, donde consigue agua, aceite, esencia y coco rallado. El coco es antidiabético, antimicótico, exfoliante y fortalece el sistema inmunológico. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua gasolinera, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. ¿Qué haces con tus bolívares? AirTM te ayuda a resguardar tus bolívares evitando que la inflación los haga agua. Es muy sencillo, regístrate entrando a airtm.com y maneja tu dinero sin importar dónde te encuentres. Búscanos en las redes como AIRTM. AirTM, la forma más segura para mover tu dinero. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Sí, aquí regresamos contigo. Vamos a seguir profundizando sobre este tema, que no lo llame elección porque no lo es, y que es un debate que tenemos que dar ahí, y hay que hacer, y cada uno de nosotros poder discutir sobre ese tema, poder seguir organizarnos y luchar para este tema. Y nosotros hemos invitado hoy en el programa a dos personas que hemos estado trabajando sobre ellos. Uno es Roberto Patiño, que es dirigente político, dirigente además que hace trabajo en la zona del municipio Libertador, que tiene algunos proyectos de inclusión social, de que trabaja con las comunidades, y al concejal Andrés Choleter del municipio Sucre, que le ha adelantado una actividad que hemos hablado aquí en el programa de ella, que es Esquina de Ideas, ¿no? Que se trata de unos foros donde la gente participa, donde la comunidad, los vecinos participan, y con los invitados se habla sobre los temas. Y hemos participado. Ayer estuve con él en el municipio de Sucre, en Santa Dubige. Tuvimos una Esquina de Ideas, un foro sobre este tema. Hoy tenemos otro en Baruta, el lunes tenemos uno aquí en Libertador, en la parroquia La Vega, en la villa, donde participará también Roberto, y que hemos querido hablar sobre este tema. No lo llames elección, o sea, ¿por qué esto no es una elección y de qué se trata la iniciativa y por qué lo estamos haciendo? Aló, buenas tardes. Cari, ¿cómo estás, hermano? Epa, Roberto. Chola, Stalin, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, yo no sé si Chola primero nos pone en contexto de qué se trata la Esquina Idea que hemos venido haciendo, y así vamos hablando un poco los tres, ¿no? Sí, bueno, Esquina Idea es una iniciativa que lo que busca es que los ciudadanos nos encontremos en el espacio público, que podamos utilizar el espacio público para debatir los principales problemas y temas que nos aquejan en nuestra sociedad. Y básicamente lo que hemos hecho es ir recorriendo cada una de las plazas, de los parques, en el caso de las esquinas de ideas que habíamos hecho hasta el día de hoy, de todo el municipio Sucre, pero a partir de hoy también lo vamos a hacer en otros municipios, en otros lugares de nuestra ciudad de Caracas. Por ejemplo, hoy tenemos una esquina de ideas en el Parque Morichal a las 6 de la tarde, eso queda en la urbanización Prados del Este, y nos van a estar acompañando el diputado Juan Andrés Mejía y el diputado Carlos Paparoni, y bueno, tú también, Stalin, para discutir este tema tan importante que hoy aqueja a todo nuestro país, que es el fraude que está convocado para el 20 de mayo. Así es, nosotros hemos ido adelantando, hemos participado en estas iniciativas. Roberto nos va a acompañar el lunes en Libertador. Yo creo, Roberto, para que abramos el debate un poco, es por qué esto no es una elección, en dónde estamos parados, hacia dónde hay que llevar el debate,
porque bueno, uno está en la calle, uno camina, entonces empiezan como, bueno, no hay que votar, ¿qué hay que hacer después de votar? Entonces nos quieren dividir entre los que quieren votar y los que no, y bueno, porque esto no es una elección, y hacia dónde tenemos que llevar el debate, hacia dónde tenemos que llevar la organización, hacia dónde va esto, ¿no? Bueno, yo creo que en primer lugar es importante no caer en el falso dilema que nos trata de plantear el gobierno entre participación y abstención, porque realmente nosotros no estamos promoviendo la abstención, estamos promoviendo la participación en eventos que sean de verdad, estamos promoviendo la participación en la organización de nuestra gente para resistir ante los embates de una crisis y de una dictadura que se quiera atornillar en el poder. Nosotros vemos con mucha preocupación que como este proceso que ellos han querido llamar elección es un proceso que está diseñado para que Maduro pueda perpetuarse en el poder. Tanto es así que las condiciones que se han planteado, condiciones todas muy justas por parte de la Mesa de la Unidad, por parte del Frente Amplio, no han sido tomadas en cuenta. Y más bien el gobierno está buscando la manera de desestimular a que la gente vote. Gente que todos sabemos y de que nos escucha lo sabe también, el 75% de nuestro país está clamando por un cambio, está pidiendo que hayan elecciones verdaderas, quiere participar, pero no quiere hacerlo de esta forma, no quiere hacerlo para legitimar al gobierno. Una metáfora que a mí me gusta utilizar para entender lo que aquí está sucediendo es que el voto que nos están proponiendo, que nosotros ejercamos este 20 de mayo, es un voto que realmente no elige, y es como si tú tuvieses un billete de monopolio, ¿no? Y te dicen, bueno, anda a comprar algo a la farmacia, o al mercado. Evidentemente tú sabes que ese billete no te va a permitir comprar nada. Lo mismo con este voto no te va a permitir elegir. Este voto al final al único que le sirve el voto el 20 de mayo a Nicolás Maduro para perpetuarse del poder. Sí, así es, Roberto. Yo decía ahora en la introducción que aquí en este proceso que convoca al CNE, usted no tiene el derecho a elegir. Hagamos la pregunta. Usted hoy ve el tarjetón ese. Usted puede votar por el partido que usted quiere. O sea, aquí el gobierno comenzó toda una campaña y inhabilitó la tarjeta de la Mesa de la Unidad. ¿A cuenta qué? Porque había sido la tarjeta más votada en la historia de este país. Entonces inhabilita partidos como Primero Justicia, como Voluntad, pero también después inhabilita a AD y después también le dice a Un Nuevo Tiempo que no puede inscribir para la elección. Pero es que tampoco podemos tener candidatos. Usted hoy tiene candidatos posibles candidatos por la Unidad. Iba a ir a una primaria, a escoger al candidato, pero usted no puede hoy, por las que tienen la mayor preferencia, o están inhabilitados, o están presos, o están en el exilio. Entonces, ¿cómo eliges así? O sea, al final, ¿cómo el gobierno hizo todo un ecosistema para construir un proceso que no es una elección? Usted no tiene el derecho a elegir, no tiene las garantías suficientes. ¿Por qué la ONU no viene? Diosdado decía antier, es que la ONU no viene porque aquí todo está bien. No, aquí la ONU no viene porque eso es una farsa, porque además le estás invitando 3 días antes de la elección porque no has podido. Eso es parte de lo que hoy, de lo que hay que debatir con la gente y entender, y yo creo que es parte de lo que hemos intentado hacer con Chola de ayer en el municipio. Y bueno, y que Chola yo creo que nos puede relatar parte de qué fue el debate ayer, cómo se llevó, cómo la gente participó, ¿no? Sí, bueno, yo le agregaría a lo que dijo Roberto y a lo que está diciendo tú, Stalin, que solo la forma en la que este fraude fue convocado, ya es bastante significativo. Es decir, cuando muchas personas, muchos venezolanos tenían sus esperanzas depositadas en el proceso de diálogo que se dio, al cual el gobierno fue dispuesto nunca a aceptar un punto medio, un punto de encuentro, un punto en el que se pudiera superar esta grave crisis política y económica en la que ellos nos han metido. Sale el gobierno como respuesta a que no se logró un acuerdo en este proceso de diálogo, a convocar este fraude de forma rápida, sin dar los tiempos que la propia ley electoral exige. O sea, es decir, es un proceso donde prácticamente no ha habido ni campaña, por lo rápido que uno ha habido, ni el mismo gobierno está haciendo campaña, porque obviamente tiempos no dan. Además, con un agravante que es el hecho de que durante los últimos meses, todos sabemos la cantidad de compatriotas que se han tenido que ir del país por esta crisis económica que estamos viviendo, miles de venezolanos que están saliendo a diario por nuestra frontera, y a estas personas también se les está vulnerando su derecho al voto, porque ellos son igual de venezolanos y no se está permitiendo que se inscriban en el registro electoral para votar en el exterior. Entonces uno va sumando toda la ilegalización de los partidos, como bien tú lo dijiste, Stalin, la prohibición de que muchos candidatos
que hay en la oposición, muchos líderes que tienen todas las credenciales para poder aspirar en un proceso justo, han sido inhabilitados o están encarcelados. En la falta de observación electoral no se permite que haya observación internacional adecuada. Lo que vivimos en las últimas elecciones, donde se demostró el fraude que hubo cuando se migraron centros electorales a escasas horas de la elección, donde se colocaron puntos de control del CLAP, del carnet de la patria, fuera de los centros, violando de esta manera la ley electoral. Es decir, hay una serie de condiciones que hacen que este proceso no pueda ser llamado una elección, que hacen que este proceso sea una farsa en la que el gobierno y toda Venezuela sabe cuál va a ser el resultado de eso. Por eso nosotros nos mantenemos firmes, rechazando, al igual que lo han hecho incluso la comunidad internacional. Nosotros hoy contamos con el apoyo de la mayoría de los países del continente y la mayoría de los países del mundo que están denunciando que en Venezuela no hay democracia, que en Venezuela no hay Estado de Derecho, que en Venezuela los derechos humanos están siendo violados diariamente. Entonces, ante esto, nosotros lo que estamos haciendo, como lo hicimos el día de ayer, es no quedarnos callados, organizar a la gente, dar la cara. Ayer muchas de las personas que asistieron al evento nos los decían qué bueno ver a jóvenes diputados, qué bueno ver a jóvenes políticos escuchando, buscando soluciones, buscando alternativas a la crisis, porque también hay que reconocer que en los últimos meses pareciera que no está ocurriendo nada. Es decir, en los últimos meses yo considero, Stalin y Roberto, que se han cometido, y todas las personas que nos escuchan, que se han cometido muchos errores y que estos errores nos han llevado a una especie de letargo en el que, a pesar de que la crisis es peor todos los días, cada día más personas sufren por falta de alimentos, por falta de medicina, cada día el venezolano está expuesto a una tragedia que se ha convertido prácticamente en una agonía. A pesar de eso, no se ve en el ámbito político una solución, y por eso nosotros hemos decidido recorrer todos los espacios de la ciudad de Caracas para buscar la solución que todos necesitamos. Sí, Chola y Roberto, tenemos que ir a un corte y yo les pido que se queden en línea para seguir con el tema. Vamos al corte y ya regresamos para seguir profundizando en No lo llames elección. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. No hay mujer fea sino mal arreglada, y para tener una excelente presencia, estar a la moda y ser el centro de atracción, te recomiendo Lener Shop, donde conseguirás variedad de ropa casual para damas y a precios sin competencia. Lener Shop está entre las calles Pantín y Los Ángeles en Chacao, en el centro de compras Merpoeste, local 153, planta baja. Lener Shop es moda y algo más. Es moda y algo más. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Sí, buenas tardes, aquí regresamos contigo. Estamos hablando de por qué esto no es una elección, no lo llamas elección, y bueno, está dando todavía Tibisay Lucena una rueda de prensa. Tenemos invitados en la línea telefónica, está Roberto Patiño y está Andrés Choleta. Yo le decía, Roberto, cuando comenzaba, antes de llamarlos, decía que parte de la lucha de que esto no es una elección y que se convoca una elección de verdad es la muestra de esa rueda de prensa. Tibisay Lucena debe tener
12, 13 años como presidenta del Consejo Nacional Electoral, y eso es muestra de un poder que está totalmente viciado, que no es transparente, que no le da confianza a los venezolanos, y que hoy esa es nuestra lucha. Y ahí Chola decía algo también, cuál es el papel de la comunidad internacional hoy, cuál es el papel de nosotros como ciudadanos, como venezolanos, para cambiar la realidad que hoy estamos viviendo. Porque lo que sí es cierto, si nos quedamos tranquilos como está pasando hoy, que todo el mundo ve la cosa y cree que aquí el gobierno está más sólido que nunca y que aquí la oposición está dividida y fragmentada y que esto no vamos a salir, evidentemente el resultado va a ser que se consolide Maduro y su régimen. Hoy es, bueno, ¿qué hacemos como ciudadanos? ¿Cómo aprovechamos la ayuda de la comunidad internacional? ¿Cómo hacemos, bueno, qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante lo que tú mencionas, Tarek, ¿no? Porque al final de cuentas la gente nos pregunta siempre, bueno, está bien, es un proceso ilegítimo, no lo llamaremos elección, denunciemos lo que está sucediendo, pero bueno, ¿ahora qué, no? Entonces, ¿qué? Yo creo que el reto para todos los que nos escuchan y para nosotros también es seguir avanzando en la ruta de la organización. Él lo mencionaba Chola en su intervención. Yo tuve la oportunidad recientemente de estar en un evento donde estaba el embajador de Alemania, aquí el embajador de Alemania en Venezuela, y yo le pregunté, señor embajador, una semana antes de que cayera el muro de Berlín, ¿alguien sabía que caía el muro de Berlín? Me dijo, no, por supuesto que no. Y yo también le he preguntado a nuestros historiadores venezolanos, una semana antes de la caída de Pérez Jiménez, ¿alguien sabía que se caía Pérez Jiménez? Y por supuesto que no. Entonces, al final, la democracia, una de sus virtudes, es que ordena los procesos de transición, nos da tiempos, nos permite entender cuándo puede haber un cambio pacífico, una transición que no sea traumática. El gobierno, al secuestrar la vía electoral, nos pone en un escenario incierto, es real, no sabemos. Cuando la gente dice, bueno, ¿cuándo va a acabar esto? Nosotros no podemos afirmar una fecha con certeza, pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que ese día está cada vez más cerca si nosotros nos organizamos y si presionamos internamente para que ocurra ese cambio. Entonces esa responsabilidad no es una responsabilidad exclusiva de los políticos, es una responsabilidad de toda la ciudadanía, de todo aquel que quiere ver una Venezuela próspera, todo aquel que quiere ver una Venezuela de futuro, una Venezuela de oportunidades. Tenemos que salir al encuentro del otro. Si usted nos está escuchando en este momento y se ha sentido triste, deprimido, frustrado por la situación del país, nosotros le podemos decir que nos hemos sentido igual en muchos momentos, pero que hemos decidido salir a la calle a organizarnos, siempre con nuestros valores por delante, la no violencia, la solidaridad, la conexión con los demás y sobre todo una visión de futuro de una Venezuela incluyente y que pueda superar esta etapa oscura que nos ha tocado vivir en todos estos años. Sí, así es. Yo creo que ahí está la clave en la organización. Ayer cuando estábamos en la esquina de Idea de Santa Ubige, hay una cosa, estuvo la diputada Manuela Bolívar. Mira, todos, cada uno, bueno, Roberto, Chola, yo, algunos que faltan aquí, tuvimos en el 2007. Yo creo para que a quienes nos escuchen, 2007 era mayo del 2007. Veníamos de Chávez a ganar la elección presidencial por más de 20 puntos. Anuncia que va a cerrar RCTV y todo parecía que no iba a pasar nada, y que iban a cerrar eso y aquí no iba a pasar nada. Y todo, nadie se imaginaba lo que podía ocurrir. Y ocurrió, y eso terminó luego en un evento electoral. Y yo siempre digo una cosa, Chávez, aquí cada presidente tiene un marcador, tiene una obra, ¿no? Este fue el presidente que hizo más escuelas, este fue el que hizo el PAMI, este fue el que hizo la autopista. Chávez no tiene una obra. Si tú dices una obra de Chávez, pero Chávez fue su gran obra que él vendía, era la Constitución. Para el gobierno, su proyecto político es que esta es la mejor Constitución, la que tiene más derechos sociales para la gente. Chávez le propuso a este pueblo, a este país, le propuso modificar esa Constitución y con un nuevo... Y nosotros logramos de manera organizada, en un momento de adversidades, de manera organizada, poder dar un cambio a eso y poder darle una derrota política, más allá que una derrota electoral, fue una derrota política a un proyecto. Entonces, evidentemente que en los momentos más difíciles uno lo que tiene que hacer es organizarse. Lo que tenemos es que llenarnos de energía, tener argumentos y poder seguir hacia adelante. Digo que es parte de lo que hemos estado haciendo y tratar de hacer con la esquina de idea que hicimos ayer. Y yo no sé si Chola quiere profundizar algo y les pido para luego abrir las llamadas si hay alguna gente que quiera preguntar y darle alguna respuesta, ¿no? Sí, bueno, quisiera agregar que para mí uno de los riesgos y de los peligros más grandes de este momento es eso que decía Roberto, de que la gente se siente triste, desesperanzada, y el gobierno ha buscado eso
sistemáticamente, ¿no? Que perdamos la esperanza, porque cuando uno pierde la esperanza, ¿qué termina haciendo? Se termina aislando, termina quedándose triste, deprimido, como están muchos venezolanos hoy en sus casas, se termina cerrando las posibilidades a organizarse y a encontrarse con el otro. Y por eso parte de las cosas que buscamos con esta iniciativa es salir al encuentro de todos para retomar la esperanza. Roberto ponía el ejemplo de lo que le contó el embajador de Alemania con respecto a la caída del muro de Berlín. Y yo creo que de ese país uno tiene mucho que aprender. Porque imagínense cómo fue esa Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Un país que quedó completamente destruido, devastado, con una situación económica incluso peor que la que estamos viviendo hoy en día en Venezuela. Y ese país organizándose, uniéndose todo el país, aprendiendo sus errores, hoy en día se convierte en la principal economía de Europa y una de las principales economías del mundo. Entonces cuando yo veo ejemplos como este, y yo digo, bueno, esto que estamos viendo en Venezuela no es eterno. Esta calamidad que nos ha tocado vivir en estos tiempos, este desastre que estamos atravesando, también lo vamos a lograr superar. Y lo importante es aprender de este momento y saber que no podemos perder la esperanza, que nuestro país está llamado a ser un país, bueno, como lo fue en un momento en su pasado, pero incluso mejor. Tenemos todos los recursos naturales, tenemos un país con una gente excepcional, tenemos todas las posibilidades para hacer de Venezuela el mejor país del mundo. Hoy lógicamente no lo somos, pero tenemos ese potencial y es una de las cosas que nosotros también queremos aprovechar. No solamente hablar de la crisis, de la situación que estamos atravesando, sino también poner un poco la mirada en el futuro, pensar en esa Venezuela del 2030, esa Venezuela del 2040, del 2050, dónde vamos a estar y cómo vamos a llegar para que en ese momento Venezuela sea un país donde haya justicia, donde haya libertad y sobre todo donde haya progreso para todos. Así es, Cholo, Roberto, tenemos una llamada de un oyente. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién nos llama? Señor Luis Varela. Señor Luis, díganos dónde Mire, nos llama. Jóvenes diputados, aquí yo me voy a salir un tanto del formato que ustedes tienen ahorita, pero ¿cómo no se va a sentir uno desesperanzado, como está diciendo el muchacho, si ahorita que la Asamblea Nacional tiene la oportunidad de aprobar el antejuicio de mérito ante este señor, tienen los partidos de Primero Justicia, Acción Democrática, liderizados por Barbosa y por Timoteo Zambrano, a decir que no van a aprobar ese antejuicio? Entonces nosotros estamos perdidos. Ahora, ¿qué opinión tendrá después de todo esto la comunidad internacional cuando fue la Asamblea Nacional que eligió al Tribunal Supremo de Justicia, que es legítimo, que está en el exilio? Sí, yo quiero que ustedes, cualquiera de los tres, me responda, pero sin guabineo, usted me entiende, me disculpa la expresión, sin guabineo, ¿qué es lo que está pasando en la Asamblea y que fijen posición? Muchas gracias. Gracias, señor Luis. Tenemos otra llamada. Aló, Stalin. Sí, buenas tardes. La señora Mildred García, de la avenida San Martín. ¿Cómo está, señora Mildred? Saludo. Tú estabas hablando de las obras que había dejado Chávez. La verdad es que Chávez dejó una sola obra, que fue el término mínimo. Un ciudadano minimizado, con un mínimo de salud, con un mínimo de alimento, con un mínimo de agua, con un mínimo de luz, con el mínimo de educación, con un mínimo de respeto de las Fuerzas Armadas que irrespetan al ciudadano, con un sueldo mínimo que no alcanza. Somos un ciudadano minimizado, somos un país pero reducido a su mínima expresión. Eso lo hizo el socialismo, eso lo hizo Chávez y lo está rematando el señorito Maduro. Hasta luego y gracias. Gracias, señora Mildred. No sé si Roberto o Cholo, el tema del TCJ, si quieren yo lo hago bueno, ahora. Yo dejo eso a los diputados. Yo quisiera referirme a la intervención de la señora Mildred, porque me parece que es una intervención muy acertada. Sin duda alguna que este gobierno nos ha dejado en una situación muy precaria a todos los venezolanos. Es un gobierno que nos ha minimizado y es un gobierno que tiene un proyecto político de control y dominación. Es un proyecto político que no busca que los venezolanos podamos empoderarnos, que podamos surgir, que podamos ser independientes, que podamos ser productivos, solidarios, sino por el contrario, que estemos todo el tiempo mendigándole pues al gobierno una bolsita de comida precaria, ¿no? Yo quisiera aprovechar y también solidarizarme
con todos aquellos que están sufriendo tanto por la crisis, no solamente de alimentación hoy en día, sino la crisis del transporte, que está tan terrible en todas nuestras comunidades y que está obligando a muchísimas personas a tener que bajar a las 4 de la mañana desde la parte alta de Carapita y de todos nuestros sectores populares en Cambote, porque si no bajan en Cambote, entonces no solamente que tienes que caminar y que estás en una situación muy jodida, y me disculpan la palabra, sino que además terminas siendo víctima de un atraco y de la fechoría de quienes este gobierno no les pone ningún tipo de orden. Así es, Chola. Sí, bueno, también yo creo que lo que comentaba el amigo, que no soy diputado tampoco, pero yo creo que eso es un debate que todavía no se ha cerrado. Creo que en la Asamblea Nacional todavía eso está abierto y se está discutiendo con las distintas fracciones políticas para ver cómo va a ser abordado esto que está haciendo los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que están en el exilio. Entonces yo no me atrevería a caer en la tentación de discutir algo que todavía no se ha tomado una decisión al respecto y que todavía sigue en la agenda política nacional. Y con respecto a lo que decía la amiga, bueno, coincido en lo que ella está diciendo, y es que no es solo el tema del transporte, es que básicamente está todo colapsado. Yo vengo hoy de una comunidad en Caucahuita, el sector La Embajada, donde la gente tiene meses sin recibir agua. Y uno venía en la vida llegando hasta esta comunidad y lo que veía era personas cargando todos de agua, buscando cómo hacer con cisternas para resolver esta situación. Es decir, es el transporte, es el agua, es la basura, es la criminalidad, es el hecho de que el sistema de salud no funciona, es la vida de nosotros. Todos los venezolanos hoy se ha venido a menos, es casi nada, o sea, no hay calidad de vida, no se puede hablar ni siquiera esa palabra porque este gobierno se ha encargado de ir destruyendo sistemáticamente cada una de las cosas que tienen que ver con la vida de cualquier familia y cualquier persona en nuestro país. Y ese es el gran debate, ¿no? Y por eso esta lucha para poder cambiar la realidad, la que describe Patiño, de Carapita, pero tú vas para Caricuao y moverse en Caricuao con el tema del transporte es casi que salir de Caricuao es un milagro. Es lo que está ocurriendo con el agua, con la recolección de desechos sólidos, que usted va a hacer un trámite en una notaría, en un registro, y tiene que el martillo, la policía te para, tú no sabes para qué te va a parar, si es para defenderte o para qué. Ya, toda esa es la realidad que necesitamos cambiar y es parte de por qué necesitamos instituciones, por qué necesitamos democracia, por qué necesitamos renovar nuestros poderes, por qué necesitamos elegir y tener el derecho al sufragio, que es poder votar, poder ser electo, poder elegir, pero además tener un sistema transparente, y que esto es la lucha que hoy estamos dando. Que el señor Luis Varela, que habló del tema del TCJ, mira, aquí no se trata, aquí no hay dos visiones cómo salir del país. Aquí se trata de que en unidad salgamos de esto, en que tengamos una sola. Aquí nadie ha cerrado el debate sobre eso. Eso no es un tema grueso, que es un tema muy grueso como para despacharlo por vía Twitter, que es lo que quieren algunos, ¿no? Es un tema grueso, que hay que revisar todo y cada uno de los argumentos que se están dando, que hay que revisar y cada uno de los procedimientos que se están dando, que eso no es un tema que se despacha por Twitter, es un tema que necesita formalismo, que necesitamos hablando de que si yo creo que hay mérito suficiente para enjuiciar a este gobierno y a Maduro, o el tema de Odebrecht, que es el que se está hablando, que es el que hablé al principio. Ustedes que no hay mérito, eso se robaron la plata, no terminaron las obras, los venezolanos estamos pasando calamidades, todo lo que está ocurriendo en el país, hay mérito. Ahora, es la forma en la que se está haciendo. Yo creo que la Asamblea, hoy la Asamblea dio un comunicado sobre el tema, eso el martes entrará en la cuenta, porque así es el formalismo. Parte de nuestra lucha es que aquí estos señores se pasan por encima de la ley, los procedimientos, o nuestra lucha es porque no se está convocando una elección como debía ser, con los días para que haya las auditorías, para que podamos abrir el REP. Entonces nosotros queremos hacer lo mismo. Yo creo que hay que dejar el apuro un poquito, y los apuros son los que nos tienen metidos en estos líos, porque cuando vemos la cosa ahí ya cerca para hacerlo, nos desesperamos, no sabemos qué hacer con la pelota. Le digo a los dos para que den sus palabras finales y que inviten para la actividad de hoy y del lunes. Bueno, muchas gracias, Stalin, muchas gracias por la oportunidad. Nuevamente darle también una palabra de aliento a toda tu audiencia, decirle que tenemos que organizarnos, que tenemos que vincularnos unos a otros, que tenemos que ir a ese encuentro para generar las posibilidades de cambio. Ese cambio se va a construir si todos ponemos de nuestra parte y si ponemos de lado nuestras diferencias. Y con esto, bueno, también le dejo a Andrés que nos dé los detalles de la esquina de ideas, y los que estén por la villa nos vemos el día lunes. Muchas gracias.
Gracias, Roberto. Sí. Sí, bueno, gracias Stalin por este espacio y Roberto, un abrazo y a todos los que nos escucharon. La invitación es hoy a las 6 de la tarde en el Parque Morichal, esto en el municipio de Baruta, en la urbanización Prados del Este. Nos van a estar acompañando el diputado Juan Andrés Mejía, el diputado Carlos Paparoni y el diputado Stalin González. Y el día lunes nos vemos en la villa a la misma hora, a las 6 de la tarde. Allí también nos acompañarán la diputada María Albert Barrios, el diputado Juan Guaidó, estará Roberto Patiño, estará también Stalin y habrán otras personas como el diputado José Manuel Olivares que nos estarán acompañando ese día. Así que, por favor, quienes nos escuchan, corran la voz. Esto es un evento al que estamos llamando a toda la ciudadanía, no solamente para escuchar la voz de nuestros invitados especiales, sino también para que se acerquen, así como hoy participaron 2 personas en este programa con sus inquietudes y sus propuestas, para que también se acerquen y las digan en estos espacios, para que entre todos podamos conseguir una solución a la grave crisis que estamos viviendo. Bueno, gracias Roberto, gracias a Chola. Roberto, es dirigente político que hace trabajo en la ciudad de Caracas, tiene trabajo en algunas comunidades de las parroquias del municipio Libertador, y Andrés Chola, que es concejal del municipio de Sucre, que ha adelantado esta actividad llamada Esquina de Ideas. Y bueno, tenemos que ir al último corte y ya regresamos para el final del programa. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Casa de Oblea también consigues artículos de tocador, desinfectantes, detergentes y productos para la limpieza y mantenimiento de tu hogar o empresa. También productos básicos de ferretería y utensilios de cocina de las mejores marcas. Casa de Oblea queda en Baruta, en la calle Páez con Mariño. Casa de Oblea es 100% frescura y calidad. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí regresamos para la última parte del programa Contigo. Les habla Stalin González. Bueno, escuchamos en los dos segmentos anteriores, tuvimos a Roberto Patiño y Andrés Choleta hablando un poco de por qué esto no es una elección, de ver cómo las actividades que se están realizando y hacia dónde vamos, ¿no? Lo difícil que es y lo complicado que está el panorama. Yo a veces siento satisfacción porque hay unos que lo ven muy fácil. Yo creo que esto está complicado, creo que hay que organizarse, creo que hay que trabajar y luchar todos los días sobre un objetivo. Creo que ese objetivo es lograr el cambio político, y que el cambio político tiene que ser a través de una elección. Las vías rápidas son las que nos tienen en este lío, pero lo que yo creo que lo más importante es la unidad. Lo más importante es el llamado a la unidad, a que los venezolanos y que tenemos que estar juntos. No hay dos formas de ver la salida de esto, no hay dos formas distintas de ver, no, aquí tiene que haber una sola, que es la de la unidad. Aquí, solo para completar, es que la unidad es el valor fundamental que hoy tenemos. Entender que nadie solo por su lado va a poder lograr el objetivo. Aquí tenemos que estar. Y los momentos que hemos estado juntos es donde más hemos avanzado, es donde más hemos logrado que haya fisuras en el régimen, es donde más hemos logrado que conseguir a que la mayoría del pueblo venezolano nos apoye, nos siga y sea parte de este movimiento. Eso es lo que hoy está en juego, el país, y que eso tenemos que hacerlo en unidad y comprender la altura que debe. Es un momento difícil, pero que necesita respuestas certeras, que necesita respuestas de altura, que necesita
estar a la altura del reto. Hoy el reto es el país, el reto es Venezuela, el reto es construir esa Venezuela que hoy queremos, esa Venezuela donde haya producción nacional, donde usted abra el chorro y salga agua a los 365 días y las 24 horas del día, donde usted salga en la camioneta y pueda agarrar el transporte público sin ningún problema. Ese es el reto que hoy tenemos. Aquí no nos escuchen. Yo creo que la labor que tiene que haber de cada uno de nosotros es convertirnos en caja de resonancia, en eco, en replicadores de esto, en tener argumentos de por qué esto no es una elección, por qué esto no cumple con el procedimiento, porque es un tema además de ciudadano. Usted tiene derecho o no a elegir, no es un tema de si voto o no voto. Usted tiene derecho a elegir el 20 de mayo, sí o no. Usted va a votar en el partido que quiere, va a votar por el programa, por la idea que quiere, va a votar por el candidato que quiere. Esa ahí está la respuesta. Además de que no puede elegir, no se cumplieron los procedimientos, no se cumplieron con los días, no hay las auditorías del procedimiento, del proceso, no hay acompañamiento internacional, no hay garantía de eso. Pero lo importante, el fondo del asunto es si usted tiene derecho a elegir o no. Yo creo en el voto como una herramienta de cambio, como una herramienta ciudadana, como una herramienta de lucha, que es el poder, la herramienta que tenemos los ciudadanos para poder cambiar la realidad, para poder cambiar hoy la realidad que hoy tenemos como individuo, como sociedad, como grupo familiar. Yo creo en el voto. Ahora, eso que está convocado es una elección. Usted tiene derecho a elegir, tiene derecho a escoger por quién votar o dónde votar. Ese es el debate, pero entender que la unidad es fundamental, la unidad es el valor que hemos construido entre todos, y que hoy tenemos una comunidad internacional que está al lado del pueblo venezolano, que está del lado de la lucha del pueblo, pero solo la comunidad internacional, cree que la comunidad internacional todo lo va a poder, creo que es errar. Nosotros tenemos que hoy tener presión desde adentro, presión desde Venezuela. Una de las cosas que ha pasado en Cuba, nosotros no queremos ser como Cuba, y una de las cosas que ha pasado en Cuba es que los que se oponen al régimen están fuera de Cuba. Hoy nosotros tenemos que seguir luchando aquí adentro y hacer lo que tenemos que hacer. Y aquí hay protestas todos los días. Aquí hay sectores que protestan porque no llega la bombona de gas. Aquí hay sectores que protestan porque no les ofrecieron una caja CLAP que nunca llegó. Aquí hay sectores que protestan porque tienen 3 meses sin agua, tienen 20 días sin agua, tienen hasta 1 año sin agua. Aquí hay sectores que protestan porque mataron a un vecino, porque falleció, robaron al guisero. Aquí hay sectores que protestan en el interior del país, que están cocinando a leña porque no llega el gas y salen todos los días, y el gobierno lo que ha hecho con la hegemonía comunicacional es tratar de que nosotros no nos enteremos de eso. Hay un país que se está moviendo, hay una percepción. Nosotros aquí, muchos los que nos escuchan, los que estamos aquí, creemos no, que aquí está, afuera está movida la cosa, en la comunidad internacional está movida, y aquí en Venezuela no está pasando nada. No, señores, aquí todos los días está pasando algo. Aquí el gobierno quiere demostrar que es fuerte y no lo es. El gobierno inventó la Asamblea Nacional Constituyente para hacer un paralelismo a la Asamblea. ¿Para qué? Para poder conseguir apoyo internacional y poder reestructurar la deuda, conseguir préstamos, poder endeudarse más y llevárselo a la corrupción. Yo le pregunto a quienes nos escuchen y creen que se ha sido equivocada la estrategia, es ¿cuántos contratos ha podido hacer el gobierno de interés nacional? ¿Cuánto de la reestructuración de la deuda ha podido avanzar? ¿Cuánto la comunidad internacional hoy tiene? Eso ha sido parte de la lucha de cada uno de nosotros, y que no se nos olvide eso, y que todo eso lo hemos logrado en unidad. Aquí nadie por su lado va a poder lograr tener los resultados que quiere, y que ese es el valor fundamental que tenemos que seguir hacia adelante. Estamos mucho más cerca de lo que creemos del cambio. Ahora no podemos aflojar en este momento, tenemos que organizarnos, prepararnos, y tenemos que tener argumentos para que en la cola de la panadería podamos hablar. Si hay alguno que todavía cree que aquí es que todo esto es culpa de la guerra económica, no, que le demos argumentos. Aquí se expropiaron empresas, no, aquí se robaron la plata, aquí no ha habido una política acertada sobre abastecimiento nacional, sobre producción nacional. Hoy los niveles de abastecimiento en Venezuela volvimos y retrocedimos hace más de 40 años. Hoy los niveles de salud de este país retrocedimos en más de 50 años, y eso tenemos que tenernos en argumento, porque todavía hay un 20-25% de la población que cree que es culpa de la oposición, que es culpa de la guerra económica, y que estos señores no es que no han sabido gobernar, que se han robado la plata y que no saben qué hacer con el país, sino destruir. Esa es la realidad, y nos invito a que nos organicemos, a que tengamos argumentos, a que hagamos el debate y a que luchemos por tener verdaderas elecciones en el país que nos permitan elegir y buscar el cambio político. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. RCR presentó Contigo,
donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750